Vamos entrando de lleno. El tema de hoy es Jesucristo, el único Salvador. Jesucristo, el único Salvador. Y tenemos dos textos bases que son sobre los que vamos a basar toda la enseñanza. El primero, obviamente, es el Evangelio de Juan 3:16. Y Hechos 4:12. Y vamos a ver cómo Jesús funciona como puente. Creo que llegó Marina. Cómo Jesús funciona como un puente entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces, ¿han visto alguna vez un puente muy alto o muy largo? ¿Poncho? ¿Has visto una vez un puente muy alto o muy largo? Sí, ¿verdad? Hay muchos como los de San Francisco, por ejemplo. ¿Y qué pasaría si ese puente estuviera roto? Ok, entonces tenemos aquí. Yo soy de ponerle colorcitos para... Tenemos de un lado a Dios, del otro lado a la humanidad. Y tenemos un vacío muy grande entre esto y tenemos un puente. Y ese puente es la cruz. ¿Sí? El pecado hizo una separación entre Dios y el hombre, como lo hemos venido viendo en los temas anteriores. Y es un puente, y es una separación que nosotros no podemos cruzar solos. Necesitamos un puente para volver a llegar a esa unión. Y ese puente es Jesús. ¿Sí? Entonces, creo que eso está muy obvio y muy claro. Sin esto, no hay manera de llegar a Dios. El amor de Dios inicia con la salvación. ¿Qué dice Juan 3:16? Fíjate bien, de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que la salvación comienza con ¿qué? Con amor. Con amor. Además dice, de tal manera amó Dios. ¿Quién amó a quién? Dios al mundo. Quiere decir que fue iniciativa de Dios, no del hombre. Entonces, vamos desglosando rápidamente este versículo. La salvación comienza con amor. Fue iniciativa de Dios, no del hombre. Y luego, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que no somos salvos por ser buenos, no somos salvos por una religión, somos salvos porque Dios tomó la iniciativa de que fuéramos salvos. ¿Sí? De amarnos. Entonces, ¿qué nos dice este versículo acerca del carácter de Dios? Que nos ama, que es un Dios amoroso. Es puro amor. Que es puro amor. Ahora, ¿quién me puede leer Hechos 4:12? En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No hay otra forma de ser salvos. En ningún otro hay salvación. No dice es uno de varios caminos, dice ningún otro. O sea, no hay manera. Jesús no es una opción, es el único Salvador. Muchas personas creen
que todas las religiones llevan a Dios. Pero la Biblia nos afirma claramente que solo Cristo salva. Es el único camino, ¿sí? Ahora, ¿la salvación es por qué? Por gracia. ¿Qué entiendes por gracia? Pues que no, porque no podemos hacer nosotros nada, no lo merecemos. La gracia de Dios para nosotros. ¿Qué entiendes por Es un gracia? regalo. La gracia es un favor inmerecido de Dios, o un regalo inmerecido de Dios. Cuando alguien hace algo por ti que tú no podías hacer, eso es gracia. Jesús pagó nuestra deuda en la cruz. No podemos ganar la salvación, no podemos comprarla, no podemos heredarla. La recibimos por fe. Y eso lo enseñó Pablo, que la salvación es por gracia mediante la fe. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre la gracia y las obras? Dijimos que la gracia es un regalo inmerecido, ¿verdad? ¿Significa que Dios te da algo? Fíjate bien en esto. Significa que Dios te da algo que tú no puedes ganar y que no te mereces. No hay manera de que la obtengamos, ¿sí? Nosotros. Y la salvación comienza, dijimos, en el corazón de Dios, no en tu esfuerzo y en el mío. No porque tú y yo hagamos algo. Repetimos que Juan 3:16 dice que Dios tomó la iniciativa, que Él amó primero, que Él dio primero, que Él pensó primero en nosotros, que Él lo deseó primero. Entonces, la gracia nos dice que no tenemos que escalar aquí un montón de rocas para rodearle o nadar. No tenemos que hacer eso para llegar a Dios, sino que Dios descendió hasta nosotros. Jesús descendió hasta nosotros, ¿sí? Jesús pagó por lo que tú y yo no podíamos pagar, ¿sí o no? ¿Y por qué lo recibimos? Por fe, por creer en eso. Entonces, la gracia, el regalo inmerecido de Dios, produce gratitud. Y la obediencia nace de este amor a Dios y de este agradecimiento a entender que Dios vino a nosotros, no por miedo, no por legalismo de un reglamento que me dieron escrito, no, es por entender este amor que Dios tiene a nosotros. Ahora, eso es la gracia, pero ¿y la salvación por obras qué sería? La salvación por obras es la idea de que nosotros podemos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas buenas. Portarme bien, cumplir reglas, esforzarme más que otros y compararme con otros. El problema es en este tipo de salvación, es este. ¿Cuántas obras serían suficientes para salvarme? Primera pregunta, ¿no? Segunda pregunta, ¿dónde está el límite? Tercera pregunta, ¿cómo sabes si ya hiciste lo necesario? O si te faltaron dos. ¿Sabes? Entonces, si fuera de esta manera, la salvación por obras nos produce inseguridad. Y además siempre sientes que falta algo. Lo vamos a acabar. No, no hay manera. Entonces, la diferencia central, la gracia, Dios te dice, ya está pagado. Y tú descansas en lo que Dios hizo. Y en la de obras, tú dices, estoy intentando pagar. Y Dios te dice, nunca es suficiente. No vas a poder, en tus fuerzas, no vas a poder. Entonces, si vimos que en Hechos dice que la salvación no está en ningún otro, no dice en el que más haga, o en el que más logre, o en el que mejor lo haga. No, no hay salvación en ningún otro, solamente en Cristo. Es importante. Ahora, ay, se me movió. Ay, se me movió. Perdón. Algo muy importante. La gracia, fíjate bien, la gracia no elimina las buenas obras que hacemos, solo las cambia de lugar.
¿Sí? ¿Se entiende? La gracia no elimina tus buenas obras, solo las cambia de lugar. Las pone en su lugar. Pues que no quiere decir que lo que tú hagas no sea bueno, pero no tiene la importancia que tú le estás dando. O sea, la pone como un resultado de y no como el motivo de. Es una consecuencia, no un para lograr esto. Solo las cambia de donde tú las estás poniendo. Hago esto por esto y Dios te dice, qué bueno que lo hagas, pero lo haces porque yo ya hice esto, no porque tú quieras que por eso yo haga esto. ¿Sí? Entonces, en la salvación por obras, haces obras para ser salvo, y en la gracia haces obras, me interrumpiste, porque ya fuiste salvo. Ahí lo iba a aterrizar. Por ejemplo, sí, yo nada decía, un ejemplo, ok. Las malas palabras. Yo no voy a decir malas palabras porque a mí me dijo mi mamá que eso era pecado y yo no me quiero ir al infierno, entonces yo voy a ser una persona que siempre hable bien, ¿no? Si en la naturaleza está, tarde o temprano, cuando te enojas, se te va a salir una, o dos, o tres, ¿sí o no? Porque está ahí. Pero cuando viene Dios, hace la obra y tú la entiendes, y entonces en su palabra entiendes que lo que tú haces honra, y que hay un versículo que dice que de una misma fuente no brotan agua dulce y agua salada, que no puede ser incongruente en alabar a Dios en la mañana y mentar M's saliendo o en la noche. Entonces en tu corazón empieza a haber una convicción y un amor de decir, no puedo, o sea, quiero hacerlo porque amo a Dios y quiero agradarlo y quiero ser congruente y quiero dar testimonio de Él. Y entonces, Dios ayúdame, Dios cambia, y empiezas a orar y empiezas a trabajar en eso y te empiezas a cuidar y te empiezas a volver más consciente de lo que estás haciendo, y entonces la naturaleza, Dios empieza a cambiártela y a transformártela. Pero ya fue porque hubo un entendimiento, no porque querías tú sonar muy santo, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto. ¿Sí? Del árbol del cristiano no son la raíz, sino el fruto. ¿Qué significa que Jesús sea mi Salvador? Yo pondría 3 puntos. ¿Qué significa que Jesús sea mi Salvador? Número 1, reconocer que necesito salvación. De esto habló un poco Jonathan la semana pasada. Reconocer que necesito salvación. Número 2, creer que Jesús murió y resucitó. Y número 3, confiar en Él como único medio. ¿Tres qué fue? Confiar en Él como único medio. Entonces, aquí me hago 2 preguntas. ¿Estoy confiando en mis obras o en Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacernos constantemente, sobre todo cuando somos, yo me pongo en esa lista, tan autocríticos como cristianos de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Estoy confiando en mí? O sea, en lo que yo hago, o en Cristo. ¿Estoy confiando en si la regué en algo con lo que batallo y otra vez, o en que Cristo puede llegar a cambiarme? Si yo confío en que estoy en sus manos. Salud. La segunda pregunta sería, ¿he hecho de Jesús el puente real en mi vida? Porque si yo entiendo que a través de la obra de la cruz, cuando el Padre me ve, lo que ve es aquí un sello que dice sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Él es lo único que ve. Él no ve otra vez, hiciste esto, otra vez hiciste esto. Ay, mi hijo, ¿hasta cuándo? No, él simplemente ve si tienes la sangre de Jesús o no, ¿no? Y tenemos eso muy claro desde el Éxodo, con la plaga
de los primogénitos, que ya profundizaríamos en eso, pero como el ángel de la muerte lo que veía era la sangre del cordero en las puertas y simplemente no se detenía en esas casas. Ahí hay sangre, pasaba el largo. No iba a ver quiénes estaban adentro, ahí está la sangre. Si se portaron bien, cenaron, no cenaron antes, ahí está la sangre en ese lugar, yo paso de largo. No hay muerte en ese lugar. Ya lo profundizaremos, gracias, cuando hablemos de Éxodo y estas comparativas. Pero el punto es que eso es lo que ve Jesús, perdón, Dios a Jesús, pero nosotros lo estamos viendo así. O sea, nosotros podemos ver que una vez que la sangre de Jesús, que su obra en la cruz es real en nosotros, eso es lo que Dios Padre ve en nosotros. O nos seguimos viendo nosotros mismos como si eso no fue suficiente ya. Ajá. Entonces van a escribir ahí en su cuaderno 2 frases. Antes confiaba en, y la segunda frase, ahora entiendo que la salvación es. ¿Qué creías tú antes que era y qué piensas en este momento de tu vida? Voy a borrar el dibujito, ¿eh? Dios nos amó primero, Jesús es el único Salvador y la salvación es por gracia, no por méritos, ¿verdad? Llevamos esos 3 puntitos ahorita. Repito, que Dios nos amó primero, que Jesús es el único Salvador y que la salvación es por gracia, no por méritos. Llevamos esas 3 cosas fundamentales hasta ahorita, ¿están claras? La cruz no fue un accidente, fue el plan perfecto de Dios para salvarnos. Si hoy murieras, ¿en qué estás confiando para tu salvación? Poncho, si hoy te mueres así en esta condición que estás, infarto, tú ya no pediste perdón, ¿estás seguro que te vas al cielo? ¿Mamá? Ahorita aquí, infarto fulminante, ¿te vas al cielo? ¿Marina? No sabes. ¿Se fijan cómo basamos nuestra salvación en nosotros? Aún hay inseguridad. Jesús pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Si ahorita yo me peleo con Jonah aquí y me muero, yo sé que me voy a ir al cielo aunque me haya peleado con Jonah un minuto antes. Porque no depende de que yo haya estado bien con Jonathan un minuto antes, sino de lo que Jesús hizo. Y nos sigue dando miedo decir con seguridad, sí, sí, porque confío en eso y no en esto. ¿Ven qué difícil? ¿Cuántos años de cristianos y batallaron? De ella lo entiendo, está empezando. Pero ustedes, ¿cuántos años de cristianos y aún le hacemos? Cargamos todavía. Cargamos todavía. Que somos, que tenemos, que no damos el ancho como cristianos por nuestros frutos. Antes confiaba en lo que yo podía hacer por Dios. Yo confío en lo que ya hizo por mí. Es que de verdad es muy profundo. Les dije que era un tema demasiado porque lo entendemos y decimos que lo creemos, pero no lo creemos de verdad. Nos cuesta. ¿Y saben qué hay en parte de ellos oculto desde mi punto de vista? Protagonismo. Porque queremos ser en parte partícipes o responsables de lograrlo. ¿Sí saben? Es ego. Las cosas pasadas y es la duda. No las soltamos todavía. Sí, Poncho, pero es un ego disfrazado de humildad. Porque te estás tú dando el mérito o el lugar de que pase o no pase.
O sea, seguimos queriendo formar parte de eso, de ayudarle a Dios. Porque lo que entendemos por salvación, entendemos que son obras, cuando no es una obra. Aceptar su Exactamente. gracia, aceptar que el puente ya está construido y que Sí. Pero ¿se fijan qué fuerte? Lo tenemos arraigado. Pero eso también es porque mucho de nuestra enseñanza, sobre todo si vienes de otro tipo de enseñanza donde era la oración para esto, el mandamiento para esto, tienes que cumplir con este y este requisito, y sacramentos, y muchas cosas que si no las haces, pelas, ¿no? Incluso clasificación de pecados mortales y Dios, o sea, nos ponen un peso encima tan grande cuando Dios lo que quiere es quitarnos ese peso. Por cierto, vamos a hacer una tarde de película, les vamos a avisar. Para los que ya la vieron, no importa, la vuelvan a ver, y los que no la han visto, la vean, del progreso del peregrino. Es una película muy profunda que sí tienes que estar así poniéndole mucha atención y anotar todo, pero es importante. es un libro de realmente del siglo XVI. Es un libro. Ya le voy a poner la asistencia a Oscar, aunque esté a la mitad. Aquí si traes café, sí. Ponle 2. Ponle doble asistencia. Ok, entonces, retomando, dijimos en qué estoy confiando para la salvación, ¿no? Fíjense bien, vamos a hacer una actividad. La van a hacer primero personal y luego la van a comentar en equipo. Entonces, van a anotar en una hoja aparte, no ahí mismo, porque la van a arrancar y la vamos a hacer pedacitos. Van a anotar cada quien 3 errores o 3 pecados que todo ser humano comete. No tienen que ser de ustedes, pueden ser generales. 3 errores o 3 pecados que ustedes creen que todo humano comete. ¿Sí? Anótenlos. Voy a traer mi cajita para la cámara. Espero que sí salga. La vamos a poner aquí, ¿eh? La Biblia nos enseña que el pecado nos genera una deuda delante de Dios. Entonces, aquí tenemos la caja de las deudas y esa va a ser la deuda espiritual causada por el pecado. Entonces, ya que tengan todos sus 3, mami, cámbiate para este lado, por fin, por ahorita. Ahorita que ya los tengan todos, falta una Yona, van a comentar en equipo las que anotaron, y me van a mencionar, bueno, las van a doblar, o sea, van a resumirlo en 5, ¿sí? De esos que anotaron van a resumir 5, los vamos a doblar en un papelito y los vamos a poner aquí en la deuda. Ok, ya tenemos aquí nuestra cajita con muchas deudas. Esta es la deuda espiritual. Ahora me van a hacer una lluvia de ideas. Cada quien me va a decir una palabra. Poncho, ¿cómo podríamos pagar esta deuda? Ideas de cómo podemos pagarla. Vayan pensando, porque cada quien me va a decir una. ¿Abonos chiquitos? Ok. Abonos. ¿Cómo podemos ir abonando, pagando esa deuda? ¿Cómo podemos pagar esa deuda? Como en las obras, con religión, con dinero, con esfuerzo personal. Reconociendo nuestros errores. A ver, reconociendo errores. ¿Qué dijiste, mami? Aceptando ¿Aceptando qué? la gracia de Dios. No, gracias.
¿A quién le vas a pedir prestado, Jonah? Marina. Estamos hablando de salvación. ¿Cómo podemos rebajar la deuda? Ok, muy bien. Abonos, reconociendo nuestros errores, aceptando la gracia, pidiendo prestado. ¿Qué quisiste decir con abonos? Sí, pero la deuda es espiritual, ¿qué vas a abonar? No, sí les dije que era espiritual. Marina dije o no dije que era espiritual. Sí dije que era espiritual. Y pusieron pecados ahí adentro. Entonces, ¿están de acuerdo que aunque hagamos todo esto, la deuda sigue ahí? ¿Por eso debemos? No podemos borrar el pecado nosotros, con nada de esto que hagamos. ¿Para qué no? Aquí es donde se conecta una vez más Hechos 4:12, ¿no? En ningún otro hay salvación. No hay métodos, no hay caminos, no hay pagos suficientes. Pero entonces viene la intervención. Y siempre, a mí me gusta mucho poner este ejemplo, siempre que comparto el Evangelio. Vamos a imaginar que de verdad esta deuda, Gaby, que de verdad, estás tapándole a Marina, que de verdad esta deuda fuera terrenal, que fueran dólares, todo eso de dólares, es más, de euros, es 1 billón, de euros, es más, de libras esterlinas. De yuanes. Eso es colombiano. Más barato, al revés, lo quiero más caro. Pues imagínate que tú debes eso, porque más o menos así es el día como de equivalente, ¿no? Espiritualmente, si no es que más. Y entonces te dicen que tienes exactamente 24 horas para pagar eso o te van a llevar a la cárcel y, cuello. ¿De dónde? O sea, ¿quién abonos, préstamo? ¿De dónde? No hay manera. Y estás viendo 23, 22, 21, 5, 4, 3, 2, falta 1 hora. Y exactamente a las 24 horas que te dijeron, el banco en la puerta. Ya, vienen por ti, ya te resignaste, no hay salida, no hay salvación. Y te entregan un papelito y te dicen, señor fulano de tal, señorita Marina, señor Jonathan, señor Poncho, señor Tere, Oscar, Gaby, vengo a notificarle que su deuda fue pagada por completo. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién? ¿A qué horas? ¿Quién? Un señor que solo se identificó como Jesús. Dijo que no se preocupe, que ya no debe nada, que usted es libre, que no tiene que ir a pagar por nada, ni va a morir. Todo está absolutamente pagado. Y se va. La pregunta es, ¿no te gustaría, oiga, pero ¿dónde lo puedo encontrar? Lo quiero conocer, quiero saber quién fue ese que hizo esto por mí, que me quitó esta deuda, que me salvó de algo que era impagable, de algo que no tenía manera de resolver. Por favor, preséntemelo, háblele, dígale que venga. Ah, no se preocupe, usted puede buscarlo y lo va a conocer. ¿No te gustaría conocer más profundamente a ese que hizo eso por ti? Entonces, eso fue exactamente lo que Juan 3:16 dice, porque recordemos que la Biblia dice que Jesús se ofreció como sacrificio voluntario. No es que el Padre le haya dicho en ningún momento, Gaby, siéntate. No es que en ningún momento el Padre le haya dicho eso. Jesús, tienes que ir a hacer esto. Ni modo, te va a costar, vas a morir en una cruz, te va a doler, pero es necesario. No. Él dijo, yo me ofrezco.
Yo quiero ser ese que vaya a la cárcel y muera por él de la deuda. Yo. Oye, pero tú no te endeudaste, tú no has hecho nada, tú nunca fuiste, pediste prestado, ni hiciste cosas, no importa. Yo lo hago por él. Yo estoy dispuesto. Pero si ni te habla, ni te conoce, no importa. Estoy dispuesto. Entonces, Dios nos dio a su Hijo. Nosotros no pagamos, no contribuimos, no ayudamos, no abonamos, solo recibimos. Ya pagaron nuestra deuda completa. ¿Tenemos que seguirla pagando si ya nos dieron el papelito de que está saldada? No. Entonces, regreso a la pregunta de hace rato. Si te mueres ahorita, ¿te vas al cielo o no? Sí. ¿Cambió la respuesta? Sí. Sí. Entonces, si tu respuesta es no, vamos a decir que eso es la gracia. La salvación no es un esfuerzo, es un regalo divino. La salvación es el amor de Dios manifestado en una cruz. La salvación es aquel sacrificio que Cristo quiso regalarnos a ti y a mí por amor a su nombre. La salvación es inmerecida, pero es para todo aquel que la quiera recibir. La gracia de Dios no tiene precio, es un regalo. Pregúntate a forma personal si estás intentando ganarte el favor de Dios, o si de verdad entendiste que Jesús pagó por todo. La religión te dice, haz más. Jesús te dice, consumado es. Consumado fue en esa cruz. Y inclinó su cabeza. Cuando Cristo salva, nuestra deuda desaparece para siempre. Y quiero terminar con algo que escribí. ¿De quién es Jesús? Te hablaré de Él con sencillez y con verdad. Jesús no es una idea religiosa, no es una institución, no es una lista de reglas. Jesús es una persona real que cambió la historia y sigue cambiando corazones. Aquel hombre llamado Jesús de Nazaret caminó entre gente común como tú y yo, entre pescadores, mujeres heridas, enfermos rechazados, personas con culpa. No buscó a los perfectos, buscó a aquellos que sabían que necesitaban ayuda. Cuando leemos el Evangelio de Juan, no encontramos a un líder frío. Encontramos a alguien que miraba a las personas profundamente y que las amaba antes de que cambiaran. No solo fue un maestro moral. La Biblia nos dice que Jesús fue Dios hecho hombre, que fue el puente entre un Dios santo y una humanidad rota. El único que vivió sin pecado, el que decidió morir voluntariamente por amor. No murió como una víctima, murió como un sustituto. En la cruz no estaba pagando sus errores, estaba cargando los tuyos y los míos. Resucitó, no está en una tumba, Él vive y está sentado a la derecha del Padre. Más allá de la teología, ¿por qué enamorarnos de Él y de conocerlo? Porque Jesús no te ama cuando cambias, te ama para que puedas cambiar. No se acerca cuando eres fuerte, se acerca cuando eres débil. No negocia contigo, se entrega por ti. Imagínate conocer a alguien que sabe todo de ti, tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus errores ocultos, tus hábitos, y decide quedarse. Ese es Jesús. ¿Qué hace diferente a Jesús de otros?
Muchas religiones dicen, mejora, esfuérzate. Él solo te dice, ven a mí. No te ofrece una religión, te ofrece un descanso, te ofrece una identidad, perdón, propósito y algo que todos anhelamos sin excepción en silencio, ser amados sin condiciones. ¿Por qué lo seguiría? Porque cuando entiendes que alguien dio su vida por ti sin que lo merecieras, algo dentro de ti despierta. No es miedo al infierno, no es obligación religiosa, es gratitud, es amor respondiendo a amor. Conocer a Jesús no es perder tu vida, es finalmente encontrarla. La relación con Él no empieza con religión, empieza con honestidad. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor puso en mi corazón esta mañana para ti, acerca de esta enseñanza. La próxima semana estaremos viendo la parte que sigue, para cerrar este primer bloque de 4 semanas. Pues, bueno, no sé. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Yo quiero comentar algo breve. Creo que todos en la vida, en algún momento, esa verdad de que alguien, luego nosotros nos transformó, nos reseteó, ¿no? Y cada quien se acuerda de ese momento, cuando entiendes eso de la cruz, vuelves a llorar, porque es algo que no puedes parar. Hoy entendí, diferente a otras veces, que la gracia no solo es inmerecido, sino que es inalcanzable. Y eso es lo que lo hace valioso. Y en mi vida, ya en mis 40 años, y mucho tiempo conociendo la Biblia, el Evangelio, creo que hay otra parte que a veces olvidamos, que tú dijiste al final. Así pagó la deuda, nos perdonó, pero muchas veces no entendemos la segunda parte, que es y nos dio propósito. Y esa parte es la que te mantiene firme, te puede ayudar en momentos bajos, porque una cosa es que nos perdone y otra cosa es que a veces no encontramos un camino y no nos encontramos. Entonces, esa parte es la que nos tenemos que recuperar muchos cristianos que tenemos muchos años. Ok, ¿alguien más? Se me aclararon muchas cosas. Sí. Qué bueno. ¿Alguien más? Bueno, se dan cuenta que parecen temas que dominan. Ah, Poncho. Ahorita, ayer en la cápsula, antes de que empezara la cápsula, yo tengo ahí en que es un cuadrito, es primera de Juan 4, versículo del 8 al 16. Yo tengo una memoria así casi bien, todo se me olvida, pero el Señor ayer, antes de la cápsula, me mostraba ese, y exactamente en ese cuadro dice, Dios es amor. El que no ha conocido el amor de Dios, o sea, todo habla del amor de Dios. Y eso viene ahorita a lo que Dios nos está enseñando, cómo Él, con su gran amor, todo lo hizo por nosotros. Aún a pesar de que, como ahorita existe lo de eso, para mí es como diciendo eso. Nosotros a veces nos encerramos en nuestras cosas y saber que Él ya lo hizo por nosotros. Ya está pagado. Estamos todos muy sensibles, ¿verdad? Es impresionante que un tema que creemos conocer tan básico y que en realidad es la base del cristianismo, por eso les dije en la mañana, es importante que lo escuchen porque te das cuenta de que no lo habías entendido por completo. O sea, no profundizamos, o sea, lo entendemos, pero no lo llevamos hasta donde es. O sea, pues bueno, yo no vi uno solo que no se partiera en algún momento. O sea, creo que Dios nos habló. Creo que Dios nos habló de una manera profunda que yo resumiría en Dios te ama, Dios te ama, te ama, te ama, Dios te ama. Ya no me hagan llorar. Los estoy viendo llorar y quiero llorar otra vez.
Dios nos ama. Dios nos ama y la razón de que estemos aquí en este momento es esa. Esto es un nombre, porque bueno, él dijo que su casa sería llamada casa de oración, ¿no? Pero la esencia y la realidad es que decidió un día hacer el acto más grande y más profundo para que nosotros pudiéramos tener ese puente directo con Dios. Entonces, yo espero que esto que aprendimos hoy nos ayude a empezar a ver nuestro cristianismo de una manera diferente, a vernos a través del amor de Dios a nosotros mismos, como Él nos ve, como Él nos ama, porque sí está bien esforzarnos, sí está bien querer agradar a Dios, sí está bien apartarnos y santificarnos, pero no está bien no, Depende de eso sí, nuestra paz. eso, no está bien que nos quite la paz el fallar, no está bien que nos haga sentir que no fue suficiente lo que Jesús ya hizo por nosotros. Eso es lo que no está bien. Entonces, yo estoy segura que si empezamos a vivir a partir de hoy, de verdad acordándonos de esta enseñanza y caminando en Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Filipenses 3:14, ¿no? ¿Sí? Prosigo a la meta, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es mi meta, allá quiero llegar y yo puedo porque Cristo me fortalece, porque Él ya lo hizo por mí. Solo tengo que seguirlo. Ya, no me voy a preocupar si me caigo en el camino. Por eso les digo, el libro y la película El progreso del peregrino están muy profundos en este tema. Yo creo que es un evangelio muy claro, muy bueno. Vamos a hacer aquí una tarde de película. Pero bueno, espero que te haya sido de bendición esta clase y los esperamos la próxima semana en su mismo canal, a la misma hora. Sintonizamos.